Luego están los esfingolípidos, tenemos que salen de los fosfolípidos y esfingolípidos, y se forma la esfingomilina. La esfingomilina son las que retienen las vainas de mielina y eso nos protege de enfermedades desmielinizantes. Hay enfermedades como Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, degenerativas, que van desgastándose las vainas, el recubrimiento que es hecho de grasa. Por eso siempre se hace la recomendación que comamos omega 3 y omega 6, porque eso nos ayuda también a tener un sistema de protección neurológica. Y luego tengo los glucolípidos, que es lo que tenemos, pues azúcares. Ahí vamos a ver un poquito más adelante lo que son los cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos usan monosacáridos y los gangliósidos usan oligosacáridos. ¿Cuál es la diferencia de un mono y un oligosacárido? Mono, 1. Y oligosacárido de 3 a 9. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya saben que hay ciertos animalitos que toleran las bajas temperaturas debido al tejido adiposo, a la grasa, y obviamente pues comen principalmente proteína, pescado, ¿no? Pues son los alimentos que ellos contienen en altas cantidades. Muchas veces esos animales comen mejor que nosotros, en cuestión de omega 3 y omega 6, definitivamente. Y es por eso que toleran las bajas temperaturas. Bueno, ahí está la estructura de un triglicérido, los 3 ácidos grasos. El glicerol está de color gris y van a ver entre lo gris y lo amarillo un cuadrito, es el enlace éster. Ahí está, de hecho está en inglés arriba, ¿no? Es el enlace éster. ¿Qué es lo que tuvo que verse unido? Pues el grupo carboxilo del ácido graso y con el OH del glicerol. Entonces recuérdense que hubo una reacción de condensación y se formó agua, ¿sí? Recuérdense que las grasas dan más energía que un monosacárido, una molécula de glucosa, o que un gramo de proteína. Siempre las grasas te van a dar más suministro de energía, ¿sí? Entonces, si un día van como de campamento y esas cosas así para explorar en casa de campaña y van a durar muchos días, lo ideal es que llevemos más cuestiones de grasa. No sé si se han fijado que cuando hace frío dicen hay que comer chocolate. El chocolate es grasa, es antioxidante, ¿sí? Pero ¿por qué grasa? Porque obviamente eso nos da más energía y nos da un poco más de calor, ¿sí? Porque esto hace que pues haya más recubrimiento. Y ahí está, habíamos mencionado, esto es la lipólisis, lo del lado izquierdo. ¿Cuándo sucede lo del lado izquierdo? En estado de ayuno. Hay una enzima que se llama lipasa. La lipasa la sintetiza, por ejemplo, páncreas, la sintetiza intestino, estómago, hígado. ¿Y qué es lo que hace la lipasa? Utiliza moléculas de agua para hidrolizar, para romper y convertirlo en glicerol, en ácidos grasos, y esos ácidos grasos los puede utilizar como fuente de energía a partir de la beta-oxidación. Acuérdense que durante la beta-oxidación se van a generar radicales libres en los peroxisomas, como el peróxido de hidrógeno. Por eso tenemos catalasa, tenemos enzimas antioxidantes que nos van a proteger contra las alteraciones. Se fijan aquí, tengo NADH y FADH2. Esas son redox, son enzimas de clasificación redox. Aquella del lado izquierdo, donde dice lipasa, pues es una hidrolasa. Y habíamos dicho que podíamos combinar clasificación de enzimas, antioxidantes, radicales libres y lípidos, ¿no? Ahí se presta el matemático. Este es un mecanismo después de que se lleva a cabo la emulsificación de las grasas, que se hacen como gotitas, tienen que paquetarse, se tienen que unir. Pero por ejemplo un triglicérido no puede atravesar la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque es una molécula muy compleja, muy grande. Entonces ahí tenemos lipasa intestinal, donde degrada los triglicéridos, los pasa por separado y luego se vuelven a unir ya en la célula de la mucosa intestinal y se unen con otros lípidos. Cuando habla de otros lípidos, ¿de qué estoy hablando? Ésteres de colesterol, fosfolípidos, colesterol y con otras proteínas, y ahí es donde se forma el kilomicrón por primera vez en el intestino. Es una molécula muy grande, rica en triglicéridos, que va con destino a la linfa, al sistema linfático, a la sangre. ¿Para qué? Para que pueda ser sometido por otras enzimas y puedan degradar los triglicéridos y los podamos almacenar. Aquí lo que nosotros hacemos es aprovechar lo que más podamos almacenar de energía. Es como cuando nosotros trabajamos y lo que más podamos ahorrar es lo mejor, no andármelo gastando. Así como me dieron el salario, fui y me lo esfumé. No. Entonces
¿Qué van a pasar el resto de los 14 días que faltan? 13 días o 6 días que faltan. ¿Nos vamos a quedar con la boca abierta? Pues no, ¿verdad? Necesitamos saber distribuir pues las cosas, ¿no? Lo mismo hace el organismo. Obtengo alimento, genera, lo primero que es ver por la célula, obtener ATP. Y ya lo demás nos lo vamos a distribuir a glucógeno, a triglicéridos o en un momento dado a las proteínas, ¿verdad? Que las pudiéramos utilizar como energía. Bueno, ya vimos la degradación de los ácidos grasos o de los triglicéridos. Okay. Entonces vamos a mencionar los glicerofosfolípidos. Esos son compuestos estructurales de todas las membranas celulares y subcelulares, de todo tipo de tejido, glándula, órgano en general. Entonces los glicerolípidos, o también muchos conocidos como fosfolípidos, pues son muy importantes en la estructura de la membrana. Los ácidos grasos están unidos con una molécula de grupo fosfato. Pueden también tener el grupo glicerol, de ahí pues, se derivan los triglicéridos. Esos son lípidos de la clasificación saponificables. Acuérdense que el término saponificación es formación de jabón, formación de enlace éster. Y dice que en algunas ocasiones se puede unir al grupo fosfato un grupo sustituyente. O sea, hay varios tipos de moléculas que se le pueden unir. Por ejemplo, si es un aminoácido como la serina, se va a formar fosfatidilserina. Si se une la molécula de etanolamina al grupo fosfato, pues se va a formar fosfatidiletonolamina. Y así sucesivamente vamos a poder formar varias combinaciones de varias moléculas que se requieren para estructura de membrana celular. Entonces, el X vendría representando las moléculas que aparecen del lado izquierdo: serina, etanolamina, colina, fosfatidilglicerol. Entonces, ¿qué es lo que se formaría? Pues está todo lo de color azul. Entonces, existen diferentes combinaciones de moléculas que van a servir de estructura de membrana para diferentes sitios o tejidos. Por ejemplo, la fosfatidilserina, que no sé si ustedes lo sabían, se utiliza como suplemento, o sea, también ya se prepara, pero de hecho nuestro cuerpo también lo produce, y eso se utiliza para los tratamientos, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y problemas de memoria. Entonces, este es un ácido graso que te ayuda a mejorar las habilidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, a nivel neurológico, fosfatidilserina es un componente estructural de las células neurológicas. Entonces, te ayuda a todo lo que es a la habilidad del aprendizaje, la memoria. ¿Sí? Entonces, por eso insistimos mucho en el consumo de grasas buenas, de omega 3, omega 6, ¿verdad? Que de ahí los vamos a obtener. Y cada uno de ellos pues tienen algún tipo de uso, ¿sí? A nivel de membrana de diferentes tejidos, ¿sí? Y sobre todo lo que es membranas celulares y subcelulares. Entonces ahí tenemos estructuras, un poquito más chico, aquí tenemos por ejemplo un aminoácido que es el aminoácido serina. Aquí está su radical, su hidrógeno, su grupo carboxilo, su grupo amino, unido al grupo fosfato. O sea, esta parte de aquí sería el grupo sustituyente, y luego ya aquí el enlace éster que está aquí, y luego ya el ácido graso. Entonces aquí es donde participan este tipo de moléculas a nivel de membrana celular y membrana subcelular, ¿sí? Para diferentes lugares de nuestro cuerpo, en el cerebro, a nivel de sistema nervioso central, a nivel de tejidos musculares, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes sitios donde se van a ocupar este tipo de moléculas. Ahí tenemos también, si se fijan, los glucolípidos, que son los que parecen como cactus. Es ahí donde podemos utilizar glucosa, galactosa, oligosacáridos, diferentes componentes o mixes que se vienen haciendo entre lo que son ácidos grasos con lípidos, lípidos con proteínas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, el ácido graso siempre va a ser lineal.
El ácido graso insaturado no va a tener linealidad. ¿Por qué? Porque siempre se presenta un doble enlace. Ese doble enlace, ¿qué es lo que hace? Que presente una curvatura. Recuérdense que los ácidos grasos cis son los que tienen orientado hacia el mismo lado los hidrógenos, y los trans son los que tienen de manera uno hacia abajo y otro hacia arriba, lo que es los hidrógenos, que van a ser trans y que son los más nocivos y los más dañinos en la dieta. Ahora tengo los esfingolípidos. Los esfingolípidos son lípidos igual complejos y que se encuentran en todas las membranas de las células eucariotas, especialmente en los del tejido nervioso, ahí es donde sobreabunda más el esfingolípido. Su unidad estructural es cerámida. Recuérdense que la cerámida es un ácido graso, ¿sí? La cerámida, acuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de grasa en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos la del cerumen, ¿sí? Es una cerámida. Tenemos las que hacen las abejas en su panal, que confeccionan su panal, es cerámida. Una vela es cerámida. Cerámida también la tenemos en ciertos alimentos de los frutas o vegetales, que en su cáscara tienen una capa grasosita, como la manzana. Entonces, en ciertas células vegetales las pudiéramos encontrar. Y nosotros también las producimos las cerámidas, nada más que estas se unen con la molécula de esfingosina, con un ácido graso. El ácido graso ahí lo vendría representando la cerámida, y la esfingosina es la molécula que se une a ella. La esfingosina vendría representando la parte derecha, que es estructura, y pues tenemos todo el resto del ácido graso que se une. Y este tipo de moléculas pues son las que nos van a recubrir los axones, las vainas de mielina, para que se pueda llevar de manera correcta el impulso nervioso, se puedan mandar los procesos de señalización de manera adecuada. Cuando esto está deficiente, pues acuérdense que de repente los pacientes pueden tener problemas para la memoria, van a tener algún tipo de problema en la movilización, para hablar. Entonces hay que hacer estudios de imagen para ver si hay algún desgaste a nivel de esfingolípidos. Miren, ahí hay una célula que dice célula de Schwann, no sé si la alcanzan a ver, un puntito naranja. Esas células de Schwann son las que atacan cuando un diabético mal controlado, con el paso del tiempo, la glucosa no se oxida. ¿Por qué se oxida la glucosa? Porque entra a la mitocondria, donde se usa oxígeno y se metaboliza ATP. Pero cuando la glucosa no entra a las células por falta de insulina, en el torrente sanguíneo, en el plasma, extracelularmente hablando, se reduce. Y esa reducción hace que se conviertan en azúcares alcoholes. Y uno de esos azúcares alcoholes se llama sorbitol. Ese sorbitol es el que empieza a viajar entonces por el torrente sanguíneo y empieza, acuérdense que la sangre va al cerebro, y empieza ese sorbitol a dañar las células de Schwann, y es cuando empieza a venir lo que es la famosa neuropatía diabética, y se le empiezan a olvidar acá las cosas al diabético. Ay, ¿me puse la insulina? No me la puse. ¿Qué me dijeron? ¿Qué iba a hacer? Entonces empiezan a delirar, y es cuando empiezan a dañarse ese tipo de células, ¿sí? Pues un diabético tiene que tener primeramente un buen control de su nivel de glucosa. Si le vamos a dar metformina, se va a inyectar la insulina, usted tiene que corregir. 2, tiene que comer bien, tiene que tener actividad física. Y 3, pues obviamente tenemos que estar supervisando que no esté teniendo un tipo de daño neurológico, ¿verdad? Entonces obviamente eso es evitar y tener cuidado. Entonces obviamente hay que tener un consumo de omega 3, omega 6 para tener el sistema de protección, y tener mucho cuidado de no estar llevando a cabo reducción con la glucosa, porque la glucosa se debe de oxidar. ¿Qué es oxidación? Ganancia de oxígeno con pérdida de electrones. ¿Y qué es reducción? Pérdida de oxígeno. ¿Por qué pierde oxígeno? Porque nunca entra a la célula, ¿sí? Nunca entra a generar ATP, ¿sí? Eso es lo que llega a suceder. Ahora, los esfingolípidos no forman enlace éster. Allá dice arriba, ¿qué es el enlace que forman? Amida. ¿Por qué? Porque la esfingomicina, ¿sí? La esfingomicina no es un glicerol, no es un azúcar alcohol, ¿verdad? Entonces ahí se forma el enlace amida, muy parecido
al que formaban los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Entre un aminoácido y otro se formaba el enlace amida. Hagan de cuenta que es algo muy parecido, pero estos nos ayudan a estructura y función neurológica. Ahora, fíjense bien en la estructura de un monosacárido. Grábense esta imagen, por favor. Monosacárido, 1. El de abajo pues es un disacárido porque está unido por 2. Y el de abajo, que ya son 4, por ejemplo 3, ya estoy hablando de un oligosacárido. Un oligosacárido de 3 a 9. ¿Esto para qué lo necesitamos? Para los cerebrósidos y los gangliósidos. O sea que los esfingolípidos no solamente son los únicos que tienen la responsabilidad del tejido nervioso o de procesos de señalización, sino que hay otro grupo de moléculas que también son necesarias. Tenemos los glucolípidos, que es donde vamos a hablar de los cerebrósidos y de los gangliósidos. Miren, glucolípidos o esfingoglucolípidos, eso va a depender de qué literatura ustedes utilizan. Dice, son esfingolípidos en los que la cerámida se une a un glúcido. ¿Qué es un glúcido? Un azúcar. Puede ser un monosacárido o puede ser un oligosacárido, ya que se encuentran exclusivamente en la monocapa externa. O sea, quiere decir que este tipo de estructuras se encuentran en la superficie de las membranas celulares. Miren, fíjense en el cactus, en el verdecito. Ellos se encuentran en la periferia, en la superficie. Y siendo particularmente abundantes en la membrana plasmática, que ya lo acabamos de ver en la imagen. Entonces, dentro de los glucolípidos tengo cerebrósidos y gangliósidos. Ahí están las dos familias que existen de glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. ¿Cuáles son los cerebrósidos? Se unen por la unión de enlace glucosídico. ¿Por qué hablamos de enlace glucosídico? Porque ya estoy hablando de azúcares. Ahora, recuerden que el enlace glucosídico lo van a ver entre lo azul y lo naranja. Hay un éter. Siempre decimos enlace o glucosídico entre los carbohidratos, ¿no? Pero hay un éter, hay un oxígeno que se supone que es el que está uniendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el enlace glucosídico. Entonces, dentro de los cerebrósidos tenemos galactocerebrósidos y glucocerebrósidos. ¿Ok? Entonces, los glucocerebrósidos que utilizan glucosa y los galactocerebrósidos pues, utilizan galactosa. Entonces, quiere decir que puede ser que tengamos un ácido graso unido con la molécula de glucosa o de galactosa. ¿Cuál es la diferencia? Que los que utilizan glucosa se encuentran en los tejidos que no son tejido nervioso y los que usan galactosa se encuentran en el tejido nervioso. Entonces, si tú tienes un glucolípido y es glucocerebrósido, él se encuentra en tejido no nervioso. Pero los que tienen galactosa, si es galactocerebrósido, esos se encuentran en tejido nervioso. Entonces, célula que no sea tejido nervioso utilizan glucocerebrósido. Célula neurológica utiliza galactocerebrósido. Por eso la galactosa pues no se puede restringir de nuestra dieta. ¿De dónde obtengo galactosa? Pues de la leche, por ejemplo, la lactosa. ¿Sí? Entonces, los que no toman leche y no pueden tomar lactosa, pues tienen que buscarla de otra fuente. Porque si no, pues imagínense, ¿no? Pues estarían bien tronados neurológicamente, ¿verdad? ¿Los intolerantes a la lactosa qué suplementos? Pues hoy en día venden una tabletita que se supone que te puede ayudar a tener esa deficiencia enzimática que tienes. La intolerancia a la lactosa la obtienes de dos formas, o adquirida o hereditaria. Casi todo mundo es adquirida porque dejas de consumir lácteos. Con un par de semanas que no los consumas, con eso tienes para que te vuelvas intolerante. Obviamente, tú te pudieras volver tolerante, pero no es cómodo andar con diarrea y con distensión abdominal. Entonces, obviamente la persona evita. No hay cura para eso. Y hay una tabletita, hay gente que le funciona, a muchas personas no le funciona. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que haces? Pues no consumas lácteos, ¿no? Ahora, hay gente
más el problema es la leche, pero puede comer miel o puede comer queso. ¿Sí? Entonces no puede comer leche, no puede tomar leche, ¿no? Entonces, bueno, pero lo está obteniendo de otra fuente. El queso, Crema. ¿sí? Crema, entre algunos otros, ¿no? Que tienen lactosa. ¿Sí? Casi todo es de origen animal. Y luego tengo los gangliósidos. Los gangliósidos, igual, son ácidos grasos unidos a un oligosacárido. El oligosacárido ya tiene de 3 a 9 monosacáridos. Y además está unido a un ácido que se llama N-acetilneuramínico. Ese ácido lo tenemos representado ahí en la imagen, en la estructura, dice NANA. Entonces, un gangliósido es un ácido graso unido a un oligosacárido, que es de 3 a 9 monosacáridos, y su ácido, que se llama N-acetilneuramínico. Si se fijan, ya es una estructura más compleja, ya no es tan sencilla, ya es un poco más grande, ¿sí? ¿Y estos en dónde se requieren este tipo de moléculas? Dice, se encuentran en el exterior de las membranas neuronales, no solamente se encuentran allí, actuando como receptores para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, estos son requeridos para que se pueda llevar a cabo como receptores para el impulso nervioso. Ahora, esos también actúan en otro tipo de células que no sean tejido nervioso. Ahorita los vamos a hablar, por ejemplo, como los eritrocitos. Los eritrocitos no dejan de ser células, tienen su membrana de fosfolípido. Y acabamos de decir que actúan como receptores. El día de ayer tuve una práctica con los de tercero y vimos identificación de grupo sanguíneo y pruebas de compatibilidad. Entonces, para saber el grupo sanguíneo de una persona, yo necesito de tener receptores de identificación para el grupo sanguíneo de una persona. Si yo ocupo transfundir sangre, yo necesito saber a qué grupo sanguíneo le voy a transfundir. Pues para eso sirven los gangliósidos. Mira, además de desempeñar función estructural de las membranas plasmáticas, están implicados en el reconocimiento de superficies celulares, la especificidad de asociación celular de los tejidos, la transmisión del impulso nervioso, especificidad del grupo sanguíneo o ser el anclaje de virus. Acuérdense que este es un receptor y ahí puede llegar un virus y se puede unir a él. ¿Para qué? Para poder penetrar la célula. Entonces esos son los sitios de aterrizaje de algunas moléculas, de algunas hormonas, de algún virus, por ejemplo, o microorganismos, para poder llegar y entrar a la membrana celular y atravesar. Entonces, pues los gangliósidos tienen mucha importancia a nivel biológico, porque esos los ven ustedes más en biología molecular, bueno, los tuvieron que haber visto, y cómo se lleva a cabo muchas alteraciones debido a que ese es un sitio muy específico para que muchos moléculas puedan llegar. Es como si yo les digo, si llega cualquier avión, no puede llegar a cualquier ciudad, tiene que tener un permiso aéreo, ¿sí? No puede llegar cualquiera. Pero por ejemplo, hay un cierto tipo de aviones internacionales que tienen la autorización de llegar y atravesar por todos lados. Por ejemplo, los de la ONU. Los de la ONU puede llegar aquí un avión ahorita sin ningún problema. Tiene toda la autorización. Puede llegar a Estados Unidos, puede llegar a Irak, puede llegar a Italia, puede llegar a Egipto, sin ningún problema. Se dan de cuenta que los virus, las toxinas, cualquier cuestión tóxica, dañina, fisiológica, normal en nuestro cuerpo, es el lugar de anclaje, es el lugar de reconocimiento, y ahí es donde llega. ¿Sí? Es como el puerto para llegar ahí a ese lugar, y es ahí donde se establecen muchos de los procesos infecciosos y que pues hacen daño celular, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso tienen la función los gangliósidos, no solamente es en función neurológica, sino también en la especificidad del grupo sanguíneo, entre algunas otras. Entonces fíjense bien cómo sería un cerebrócido, pues tendría nada más un monosacárido, y cómo podría ser un gangliósido, porque ya tendrías más de 3 monosacáridos, porque les van a preguntar estructuras, de sus 10
que identificar si es un triglicérido, si es un esfingolípido, si es un gangliósido, si es un cerebrósido, pues eso ya por cuestión estructural lo podemos identificar. Si es un ácido graso saturado, insaturado. Ok. Ahora vamos a hablar del colesterol. El colesterol es otro ácido graso, pero tiene en su estructura un grupo alcohol. Ahora quiero que vean la estructura del colesterol. Aparece a mero abajo. ¿Cuántos carbonos tiene? 27. Es una molécula compleja. Tiene 4 anillos. Cuando habla de 4 anillos, quiere decir que tiene unas cadenas cerradas, que son los que están a ver abajo, junto con el alcohol. ¿Sí? Dice, es el principal esterol de los tejidos animales. Es un ácido graso, pero que contiene un grupo alcohol, por eso se llama esterol, colesterol. ¿Cuál es la función del colesterol? Puede ser un precursor de hormonas esteroideas y sexuales. El colesterol no es una hormona, actúa como precursor de hormonas esteroideas y sexuales. Ahorita vamos a ver cómo de cuáles. Es un lípido de la membrana plasmática. ¿Cuál es la función del colesterol en la membrana? Fluidez de la membrana. Y rara vez de las procariotas. Tiene 4 anillos con 3 con 6 carbonos y 1 con 5. Núcleo casi plano, rígido, anfipático. No se lleva con el agua. Su grupo de la cabeza es polar. Y un cuerpo hidrocarbonado apolar, que es la parte del resto de la cola. Además, tiene un papel constituyente de las membranas y es precursor de ácidos biliares. El colesterol, su forma de eliminación es por medio de, bueno, primeramente ácidos y luego sales biliares. ¿Para qué sirven las sales biliares? Para la digestión, para llevar a cabo el proceso de emulsificación. Si el colesterol no se elimina en forma de ácidos y luego en sales biliares, pues no pudiéramos absorber las grasas. Acuérdense que cuando no hay vesícula, porque le dio una colelitiasis, por ejemplo, se obstruyó el colédoco, se hicieron piedras en la vesícula o en el colédoco. Entonces ahí lo que ocasiona es que el paciente mantenga un dolor en el hipocondrio derecho, se doble del dolor, traiga náuseas y traiga vómito y ictericia. Entonces lo primero que tienes que hacer es, pues obviamente, hacer su historia clínica y luego mandar a hacer laboratorios, y en el transcurso de que estés pidiendo los laboratorios hagas la maniobra de Murphy. Creo que se los había platicado. La maniobra de Murphy consiste en presionar la vesícula, pero le pedimos que inspire y que no exhale, para que los intercostales se alcen y pueda tener la vesícula palpable. Ya si la maniobra de Murphy te sale positiva, entonces quiere decir que con las pruebas de imagen tú puedes ver si hay una obstrucción, ¿sí?, en el colédoco, en la vesícula, y eso es lo que no está haciendo que las grasas puedan ser absorbidas. Acuérdense que a esos pacientes les va a dar esteatorrea, ¿sí? Las heces van a flotar, cuando eso no es normal. Entonces, obviamente, ya no pueden comer grasa, ya tienen que llevar un tipo de dieta especial este tipo de personas. No, bueno, se supone que la deben de llevar, ¿no? Pero hay gente muy atrevida que luego, un taquito de birria, un taquito de chicharrón, ¿no? Y así se la lleva, ¿no? Entonces después les da un dolores muy fuertes, ¿no? Ya no tienen la capacidad de absorber las grasas. Entonces, a partir del colesterol, ¿qué se puede sintetizar? Pues vitamina D. La vitamina D no solamente la obtengo de los alimentos, la vitamina D no solamente la obtengo de los rayos del sol, sino la vitamina D también sale a partir del colesterol, ¿sí? El colesterol también es precursor de ácidos y sales biliares y hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas que puede sintetizar el colesterol? Esas 4. Bueno, son más, ¿no? Pero ejemplo. Hormonas sexuales, estradiol y testosterona, y hormonas corticales, cortisol y aldosterona. Por ejemplo, cortisol y aldosterona, estas se producen en la glándula suprarrenal. Ya sabemos lo que hace aldosterona, reabsorción de sodio, ¿verdad? La que participa en el eje renina-angiotensina. Entonces, pues el colesterol es bien importante para muchas funciones, no solamente estructurales de la membrana, sino en funciones, por ejemplo, para lo que es la fertilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hormonas sexuales. Entonces eso puede ocasionar que una persona pueda tener infertilidad, pueda presentar esterilidad en un momento dado, y esto pueda desencadenar
menstruales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cortisol se eleva en estados de ayuno, en estados de estrés. Cuando hay estrés, el cortisol se eleva mucho. Si ustedes van a evaluar cortisol, le deben decir al paciente que no debe de tener un día antes actividad física, porque esa se altera muy fácilmente, ¿sí? Entonces, no puede tener actividad física 24 horas para mandar pedir cortisol, por ejemplo. Y las sales biliares pues nos ayudan a la digestión de las grasas o la emulsificación. Entonces vamos a hablar ahorita de los eicosanoides. Ahorita vamos a dar una introducción a qué son. De ahí se van a desprender prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y vamos a empezar a hablar de mediadoras de la inflamación, vamos a hablar de factores surfactantes, de leucocitos tipo 2. ¿Sí? Y recuerden que ahí tenemos 4 vitaminas liposolubles que las lipoproteínas pueden transportar. ¿Cuál es la lipoproteína que tiene la persona mayor riesgo de tener un infarto o una aterosclerosis? ¿Cuál sería la lipoproteína que una persona debería de estar disminuida pero se encuentra elevada y puede ocasionar riesgo cardiovascular? En otras palabras, ¿cuál es el colesterol malo? El BL, ¿no? ¿Cuál? El LDL. El LDL, colesterol, cuando si te ponen un caso clínico y encontrábamos los niveles de LDL elevado con HDL disminuido, eso lo pone en un riesgo cardiovascular. Sí, o sea, el LDL, ¿dónde se produce? Se produce también en el hígado. Entonces, si tengo un exceso de colesterol, va a salir en forma de LDL. Y una vez que salga al torrente sanguíneo, pues va a irse por salud. Se va a ir se oxida. ¿Por qué se puede oxidar el LDL? Lo que pasa que cuando se oxida, porque anda en la circulación este colesterol y este tipo de lípido, al oxidarse se forman unas células que se llaman células espumosas, que son las que ocasionan la placa de ateroma. Entonces, hay una vitamina que es bien importante, antioxidante, que te ayuda a disminuir la placa de ateroma, se llama vitamina C. Entonces, la vitamina C es una de las vitaminas antioxidantes que te ayudan también a reducir la oxidación de las LDL. Entonces, cuando tú tengas un paciente que trae niveles de colesterol elevado y le vas a dar estatinas, que es normalmente el fármaco que utilizamos, de la familia de las estatinas, hay que darle vitamina C. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, vamos a suponer que es diabético. Ustedes saben que la mayoría de las frutas tienen vitamina C. ¿Un diabético puede comer todas las frutas? Pues para empezar, ya desde ahí no debe de comer todas las frutas. Entonces, ¿de dónde jodidos va a salir la vitamina C? Pues la tienes que tener en suplemento. El diabético tiene que estar con suplementos, porque no toda la fruta la pueden comer. Si están bien controlados, se pueden comer medio plátano. ¿Con qué facilidad nosotros nos comemos un plátano? ¿Con qué facilidad nos comemos un mango a nosotros? Porque no somos diabéticos. Pero obviamente ellos no pueden comer sandía, pues tiene mucha azúcar. Están más restringidos. Por eso hay que cuidar los morros, ¿verdad? Porque ya después cuando llega la diabetes, ya te van a restringir muchas cosas. Tú las puedes comer, pero vas a ver qué consecuencias vas a ver si las comes. Pues las tienes que dejar. ¿Desde dónde estaría obteniendo entonces la vitamina C? Bueno, el limón tiene azúcar. No. Ahí puede consumir su juguito de limón. Agua de limón. Pues sí, pero sin azúcar, ¿no? No, pues sí, así. No. Un limoncito molido. No, limón, y si el limón está muy disuelto en agua, aún así sí puedes seguir obteniendo la vitamina C. ¿Qué más puede tomarnos de vitamina C sin azúcar? ¿Nada más? Pues hay ciertos frutos rojos que tienen índice menor calórico, también tienen algo de vitamina C, traen antioxidantes. Ahora, no tiene tanto azúcar, pues pueden comer fruto rojo.
nada más que también controlados. No se van a comer toda la canastilla de fresas masecadas, ¿no? O sea, pueden consumirse unas dos fresitas, o sea, controlado. Ya vas a estar controlado. Como diabético, te controlan y te ajustas, ¿sí? Y es lo que a veces le cuesta mucho trabajo al paciente, ¿no? Y bueno, ahí están las 4 vitaminas que ya habíamos platicado, que son liposolubles y que las lipoproteínas las pueden transportar, ¿verdad? Y esas se aprovechan de este tipo de vehículos para poder llegar a diferentes sitios. Por ejemplo, la vitamina E, ¿a dónde tiene que ir? Tejido adiposo. Tiene que ir a membranas celulares y tiene que ir al hígado. ¿Por qué? Porque son muchos sitios, esos sitios son los que hacen mucha oxidación, sobre todo. ¿Cuál es el tercero que dijo? ¿Eh? ¿Cuál es el tercero que dijo? Membranas celulares, tejido adiposo, hígado. Espero que hoy alcance a terminar, no creo, pero el viernes yo creo que ya terminamos y ya más nos quedaría semana y media para terminar carbohidratos y listo. Y ahí me pasan respi y el resto de las materias y empezamos el Inter. Bueno, me pasan la materia de bioquímica. Digo, el parcial de usted, ¿cuándo va a ser? El de Una semana antes del modular. una semana. O sea, en 2 Y semanas. la semana del modular, El final. el final. Ahora, ¿qué es lo que van a entregar final? ¿Sí les comenté de su hoja? De rotafolio. Ok, para que lo vayan preparando, ¿eh? ¿Sí? Van a ir desarrollados los temas, ¿sí? Fisicoquímica, vitaminas, proteínas. O sea, revisen y todos revisen que es mapa conceptual, ¿eh? No hay glosario, obviamente. Puro mapa. Entonces, Pero es uno por tema, ¿no? es uno por tema, pero ahí tienen que ir todos los ¿En uno temas en uno. ¿Puede ser de ambos lados? ¿O no? No, nomás uno. O sea, por eso ustedes hagan un borrador. ¿Qué pasa? Es que me tengo que ir. Bueno, eicosanoides. Vamos a ver a qué se refiere de eico, pues viene del griego, ¿verdad? Eico quiere decir 20, ¿sí? Pero quiere decir que son moléculas de grandes, o sea, de 20 carbonos o más, ¿no? Entonces dice, son moléculas de constitución lipídica que se obtienen de la oxigenación de ácidos grasos esenciales. Oxigenación, ¿qué estamos hablando? Que va a haber que radicales libres como consecuencia. Pero el hecho de que se generen no quiere decir que me van a destruir la membrana celular. O sea, es un proceso, la oxidación como consecuencia que genera radicales libres. Para eso tenemos nuestras enzimas antioxidantes. Para eso tengo la vitamina C y la vitamina E que me van a proteger. Es como si yo les digo, el hecho de que yo salga afuera, corro riesgo de cualquier otro tipo, ¿no? De todo tipo, ¿no? De inseguridad. Pero es un riesgo que se corre el salir. Pero obviamente yo tengo un sistema de protección. ¿Sí? Pues, tenemos, por ejemplo, la policía, tenemos el ejército, pues tenemos, ¿verdad? Que gente que se supone que está para cuidarnos. Que en un momento dado, si pides el auxilio, pues van y te ayudan. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, en los procesos donde se van a generar estas moléculas, dice que se obtienen por oxigenación, o sea, por uso de oxígeno y de ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir ácidos grasos esenciales? Que son de la dieta. Los no esenciales son los que el cuerpo sintetiza igual y los esenciales son los que obtengo de la dieta. Entonces los eicosanoides se obtienen de ácidos grasos obtenidos de la dieta. Dice, son derivados de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? De 20 átomos de carbono. Poliinsaturados quiere decir que presentan más de un doble enlace. Y presentan de 3, 4, 5 dobles enlaces. ¿Estos dónde se generan? Bueno, yo necesito ácidos grasos esenciales que vengan de los alimentos.
Una vez que obtengo estos ácidos grasos de la dieta, hay una enzima que me va a ayudar a sintetizar a nivel intracelular, que se llama fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 es una enzima clave para que se puedan formar los ecosanoides. ¿Cuál es la función de los ecosanoides? Aquí estoy hablando en general, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Reguladores intracelulares, mediadoras del sistema nervioso central, inflamación y respuesta inmune. Muchas veces nosotros le damos todo el crédito al sistema inmunológico, que él es el responsable de tener un sistema de protección. Ahora, pero ese sistema inmunológico, ¿de qué depende? Pues de los ecosanoides. ¿De qué depende? De la microbiota. Porque luego creemos que el sistema inmunológico salió como de la nada, ¿no? Y no, el sistema inmunológico depende de estos mecanismos, de la microbiota. O sea, los glóbulos blancos, que son prácticamente el sistema de defensa, pues depende mucho de esto, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de los leucotrienos, de los leucocitos. Dos tipos tenemos de ecosanoides? Bueno, prostaglandinas y tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Entonces, cada una de ellas depende de una enzima. COX-1, COX-2 y LOX. Todas estas enzimas, COX-1, COX-2 y LOX, usan oxígeno. Entonces, uso de oxígeno, oxidación. Consecuencia, radicales libres. Activadores, antioxidantes. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder cada vez que yo genero esto. Entonces, cuando ustedes dan AINES, ¿qué es lo que estás haciendo? Que estas enzimas no se empiecen a activar y elevar más. ¿Para qué? Para que no estés generando tantos radicales libres. Si tú te das un golpe, va a haber un proceso inflamatorio y ahí se tienen que activar las prostaglandinas, que son mediadoras de la inflamación, para disminuir. Pero para que estas prostaglandinas, que son mediadoras de la inflamación, se activen y te puedan disminuir la inflamación, se van a activar las COX. Y esas COX van a empezar a liberar muchos radicales libres. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero cuando utilizo un AINE, inhibo prácticamente las COX, es lo que estoy usando, ¿verdad? Bueno, tenemos el ácido linoleico, que es el omega 6. Lo encuentro en los frutos secos, cereales, semillas, aceites de maíz, girasol, carnes rojas, etc. Y tengo el ácido linolénico, que es omega 3. Se encuentra en los aceites de pescado, en el salmón, en el atún, semillas de lino, semillas de chía y aceite de oliva. Este tipo de ácidos grasos no hay problema que los coma. ¿Sí? Esos ácidos grasos los pueden consumir con toda libertad. El problema va a ser que la gente no come esta mayoría de estos ácidos grasos. En un salón me dijeron, no, pues sí, pero todo lo que está ahí es lo más caro. Bueno, obviamente la salud cuesta. Comer chatarra sale barato, ¿eh? Pero a la larga. ¿Mande? A la larga te hace más daño. Ah, claro, eso a la larga, exactamente. Entonces es como una inversión, ¿sí? Bueno, estos ácidos grasos son los que de ahí salen los ecosanoides, las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, gracias a este tipo de alimentos. Entonces, tenemos varios precursores: el ácido gamma-linoleico, el ácido araquidónico y el ácido eicosapentanoico. ¿Con cuál nos vamos a enfocar? Con el del medio, con el ácido araquidónico. Pero todos ellos salen a partir de los omega 3 y omega 6 que acabo de mencionar. Entonces vamos a empezar con el ácido araquidónico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? ¿Qué? ¿Tienen examen o qué? ¿Es la única clase que tenemos? No. Ah, bueno, tienen laboratorio, pero hasta las 9. Pero nada más los de la sección. Ay, mi
Vamos a hablar del ácido araquidónico. Ácido graso insaturado de la serie omega 6. Fíjense, ¿quién lo produce? Omega 6 de la dieta. Forma parte de los fosfolípidos. O sea, cuando tú comes omega 6, y el omega 6, ¿quién viene siendo? Ácido linoleico. Ok, cuando tú comas esos alimentos que tienen omega 6, estos ácidos grasos forman parte de la membrana de fosfolípidos. Ellos, como ácidos grasos obtenidos de la dieta, forman parte de membranas celulares, ¿sí? Y entonces esos ácidos grasos que llegan a la membrana celular, de ahí se va a formar el ácido araquidónico, pero para eso yo voy a requerir de una enzima clave que se llama fosfolipasados. Ahorita la vamos a mencionar. Se genera a partir de la síntesis del ácido linoleico que se encuentra en la dieta, como en alimentos como las semillas, aceites, frutos secos, cereales, y cuando estos se metabolizan, pues se forman los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y estos tipos de moléculas dice que se desarrolla en hígado, músculos y cerebro. Son los principales sitios de síntesis, ¿okay? En hígado, músculo y cerebro. Y ahí está la estructura del ácido araquidónico. Se fijan, pues tiene 4 dobles enlaces. Es un ácido graso insaturado. ¿Cuáles son las funciones? Mantenimiento y crecimiento del tejido muscular, reduce enfermedades neurológicas, activa proteínas involucradas en el crecimiento y reparación de neuronas, que a través de la sintaxina 3, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y suplemento alimenticio en lactantes. Todo esto, obviamente, se debe de impulsar en la dieta para que esto nos ayude pues, a muchas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen actividad física toman mucho el omega 3 o el omega 6 para que les ayude a lo que es crecimiento y reparación de músculo, por ejemplo. Se utiliza mucho en los gimnasios los omega 3 y omega 6. Esos también, esos no hay ningún problema. El problema está cuando están tomando creatina y no sé qué tantas otras cochinadas que se meten, esteroides y no sé qué tanto. ¿Sí, Mario? ¿Estás usando eso? A ver, te volteó y te dijo algo, dije, El gallo. con razón llega tarde. Va al gimnasio a meter esas cosas y luego. Bueno, ¿cómo se sintetiza? Bueno, el ácido araquidónico, acuérdense que se forma y forma parte de las membranas celulares. Entonces, acuérdense que llega omega 6 en la dieta. Llega a las membranas celulares. Entonces dice, el ácido araquidónico es liberado de la membrana celular hacia el citosol. ¿Quién genera entonces el ácido araquidónico? La membrana de fosfolípidos. ¿Por qué la membrana de fosfolípidos? Porque originalmente el omega 6 llegó a formar parte de la estructura de la membrana y de ahí viene su origen, el ácido araquidónico. Pero para poderse metabolizar, hagan de cuenta que el ácido araquidónico viene siendo un sustrato, requiere unirse a una enzima. Esa enzima se llama fosfolipasa A2. Esta es la enzima que requiere el ácido araquidónico para que se puedan llevar a cabo la formación de todos los eicosanoides, que son las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Entonces, una vez que el ácido araquidónico es metabolizado por la membrana de fosfolípidos, requerimos la fosfolipasa A2. ¿Y qué es lo que hace este ácido? Pues que se van a generar otro tipo de derivados, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. ¿Qué requiero para formar prostaglandinas y tromboxanos? A las COX. Existen 2 tipos de COX, 1 y 2. Y para los leucotrienos utilizo la ruta de las LOX, de la lipoxigenasa. Estas son enzimas que usan oxígeno. Por lo tanto, cada vez que yo las utilice, genero radicales libres. Ok.
COX-1 y COX-2 intervienen en su síntesis para las prostaglandinas. Y hay diferentes tipos de prostaglandinas que se van generando. No se los tienen que aprender, nomás les pongo los diferentes subtipos. Por ejemplo, PGE2, PGI2, PG2 alfa y tromboxanos A2. Los tromboxanos A2 son los que generan a las plaquetas, ¿sí? Y que ayudan a la coagulación de la sangre. Dice, la hidrólisis de fosfolipasados hace que los fosfolípidos de membrana se libere el ácido araquidónico y la catálisis por COX convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas. Las prostaglandinas H2 es la principal enzima que participa en la síntesis de prostaglandinas. Ahora, ¿cuál es la función de las prostaglandinas? Pues ser mediación de la inflamación, controlan la regulación hormonal y controlan el crecimiento celular. Entonces todo lo que tenga que ver con la parte de inflamación, con toda la parte de regulación de hormonas y con toda la parte de crecimiento celular, lo desarrollan las prostaglandinas. Entonces, ¿quién genera las prostaglandinas? Pues las COX. COX-1, COX-2 o ambas. COX-1, ¿no? COX-1. ¿Y COX-2? Tromboxano. Tromboxano. Muy bien. Y esa es la ruta que le llaman de la cascada de la inflamación, que ustedes ya la conocen. Las prostaglandinas actúan en muchos tejidos, regulando la síntesis de la molécula mensajera intracelular, que es el AMP cíclico. Entonces, recuérdense que el AMP cíclico es nuestro segundo mensajero y lo que hace que se une a este tipo de segundo mensajero para que puedan llevarse a cabo la síntesis de muchas funciones hormonales. Algunas prostaglandinas estimulan la contracción del músculo liso del útero. ¿Qué quiere decir? Que las prostaglandinas, cuando hay un proceso inflamatorio, como lo es en el momento del parto, se activan más las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un proceso de dilatación para que el bebé pueda nacer. Entonces aquí hay una gran actividad, muchachos, de prostaglandinas. Y obviamente, ¿qué quiere decir? Que cuando un bebé está naciendo, los radicales libres están a su máxima expresión. Es más, la etapa del embarazo ya hay inflamación, pero al momento del parto se expresa mayormente más, ¿no? Entonces, obviamente también en la menstruación, por eso les dan cólicos, porque hay un proceso inflamatorio. Entonces, cada vez que está el proceso de ovulación, está la actividad de radicales libres, ¿sí? Porque son procesos fisiológicos, en este caso en la mujer. Dice, otros afectan el flujo sanguíneo o órganos específicos, el ciclo otoño-vigilia, la capacidad de la respuesta a ciertos tejidos o hormonas, tales como la adrenalina y el glucagón. Estas dos hormonas van a actuar sobre todo en estados de ayuno, por estrés oxidativo, por ejemplo. Dice, otras elevan la temperatura corporal, produciendo inflamación y dolor. Entonces, cada vez que el organismo, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio, puede elevar la temperatura como proceso de respuesta a... Muchas veces el cuerpo no es tanto que lo vea como un cuerpo extraño, pero lo que está generando es elevar la temperatura debido a la respuesta que se generó por la inflamación, que pueden ser por muchas cuestiones. Les voy a poner el ejemplo. Cuando hacemos ejercicio, hay un proceso inflamatorio muscular. Y cuando hago ejercicio, el cuerpo se pone caliente, ¿sí se fijan? Pero eso es para sacar el calor. Entonces el cuerpo no se quede con esa temperatura. Entonces obviamente hay una respuesta a la inflamación y también hay una respuesta al calor. Aunque aquí dice fiebre, en nuestro caso no es fiebre, pero sí liberamos calor, ¿verdad? En ese caso. Y el uso de AINES pues hace que nosotros podamos inhibir a las COX, ¿verdad? Y podamos en un momento dado tener mucho el cuidado de que sean selectivos, porque si no son selectivos dañan la mucosa gástrica. ¿Y qué puede ocasionar un AINES si no es manejado adecuadamente? Úlceras gástricas. Úlcera gástrica, ¿verdad? Y después puede venir un sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Entonces, y puede caer el paciente de un choque hipovolémico. Entonces, hay personas que luego se autorrecetan con los AINES y para todo lo toman, cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, obviamente, pues, aunque estás inhibiendo las COX, estás también irritando la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado. Y bueno, ahí están todos los tipos de prostaglandinas.
¿Qué es lo que hacen? Vasodilatación, broncoconstricción, contracción uterina, inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que, cuando hablan de la inhibición de la agregación plaquetaria, qué te evita? Trombos, ¿sí? O sea, te evita que te desencadene un EBC, por ejemplo, ¿sí? Y actúa en distintos receptores de procesos inflamatorios. Y ahí está. Ahí tengo una prostaglandina muy importante que se llama PGF2A. Interviene en los procesos de ovulación, menstruación, nucleólisis e inicio del trabajo del parto. Cuando la mujer está en inicio de parto y no hay la vasodilatación adecuada, podemos inducir para las contracciones más rápidas con oxitocina. Se supone que la produce, pero hay mujeres que a veces está muy bajo su nivel de oxitocina, entonces inducimos con oxitocina, ¿sí? Y hay un proceso inflamatorio, obviamente. Ese proceso inflamatorio pues debe de ser lo menos tardado posible. Hay mujeres que están en la etapa de labor de parto y 8 horas y 12 horas y no avanza nada, ¿no? Entonces a veces las tenemos que llevar a cesárea. Pero todo ese proceso, ese mecanismo, está la actividad de las prostaglandinas, de las COX, de los radicales libres, a todo lo que da. Siempre vamos a estar expuestos para que vean cómo estos mecanismos que nos ayudan como procesos fisiológicos, pues hay una respuesta. Y ahí está, ¿no? La acción inflamatoria de los AINES está relacionada con la inhibición de la COX-2. Los efectos sobre el aparato gastrointestinal se deben en gran parte a su inhibición de la COX-1. Y es por eso que luego las personas sienten fuego en el estómago, ¿no? Por el proceso de la gastritis o de la úlcera, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Bueno, ahí está lo que es la COX-1, ¿sí? Dice, está implicada en la cicloprotección gástrica, ¿sí? En la agregación de plaquetas, el comienzo del parto, en la autorregulación y mantenimiento del organismo. Para eso ayuda la COX, ¿verdad? Y nosotros la podemos inhibir con fármacos. Y la COX-2, pues está inducida en las células inflamatorias activadas. Hay unas células muy importantes que se llaman interleucinas y estas obviamente tienen que ver mucho con muchos procesos que se liberan de citocinas por el proceso y el mecanismo de la inflamación. Entonces por eso usamos los fármacos, porque cuando están estos mecanismos inflamatorios se están liberando muchas moléculas, como lo dice, citocinas, que obviamente pueden ocasionar algún tipo de daño a la célula, y por eso utilizamos los medicamentos. Si esto no lleva un buen control, pues obviamente pues, va a atacar la célula, que es lo principal que se ve, ¿no? Y la COX-2 pues también actúa en el sistema nervioso central. Y ya para finalizar, tromboxanos. Los tromboxanos son sintetizados por una enzima que se llama tromboxano A sintasa. Dice, es una enzima que se encuentra en las plaquetas y es derivado del ácido araquidónico. ¿Cuál es la función de este tipo de moléculas que salen también de las COX-2? Pues la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es para impedir que nos coagulemos. Si se forma un coágulo, pues vaya al cerebro, por ejemplo. O la vasoconstricción. ¿Para qué sucede la vasoconstricción? Cuando hay una herida, ¿verdad? Se hace vasoconstricción. ¿Mande? Para no perder sangre. Para no perder sangre, exactamente. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda a no desangrarnos y no a coagularnos. Acuérdense que cuando nos vamos a coagular, cuando nos morimos, porque se detienen todas las funciones biológicas y la sangre se hace como gelatina, y es cuando nos coagulamos. Ahí sí ya, RIP, ¿verdad? Porque ya todos los sistemas se detienen. ¿Sí? Tú le quieres tomar a una persona sangre, después de un par de horas no le va a salir nada, ya se coaguló la sangre, ya, imposible. Tengo lipoxinas, ¿de dónde salen? De la 15-lipoxigenasa. Esta
aquí no intervienen las COX, aquí interviene la 15-lipoxigenasa, actúa sobre los receptores específicos de los leucocitos. Cuando habla de los polimorfos nucleares, habla de las células blancas más abundantes, se llaman neutrófilos o polimorfos nucleares. ¿Por qué a los neutrófilos se les conocen como polimorfos nucleares? Porque tienen más de 3 núcleos. ¿Sí? Y son las células blancas más abundantes que el cuerpo produce. ¿En qué situaciones se activan o se liberan más? En inflamación y en infecciones bacterianas como respuesta. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una enfermedad o una infección, estas células se elevan. Entonces, quiere decir que la 15-lipoxigenasa está muy activa, pudiendo en este caso activar más a los leucocitos. Cuando hay actividad por ejercicio e inflamación, por el músculo, también se eleva la 15-lipoxigenasa, o sea, tanto fisiológico como patológico. ¿Y cuántos tipos de leucotrienos tenemos? Pues fíjense bien, todos los que están allá abajo. Ahora, no se los tienen que aprender. Si te llegan a preguntar, es alguna función o actuación de los leucotrienos. Ahora, existen varios tipos de células que pueden sintetizar los leucotrienos, no solamente los neutrófilos. Por ejemplo, tengo mastocitos, eosinófilos. Ahora, los eosinófilos no sé si sabían que se elevan en procesos alérgicos. Ya les hablaron del asma, seguramente. Y ya les dijeron que un bronquiolo se cierra. Y ese al cerrarse se inflama, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí los eosinófilos se elevan cuando hay un proceso alérgico, por ejemplo, en el caso del asma. Los neutrófilos por cualquier proceso inflamatorio, sea por ejercicio o por algún tipo de patología. Los monocitos y los basófilos, todas esas son células que salen de los leucotrienos, ¿sí? Y la activación de estas células promueve la liberación del ácido araquidónico. Entonces, eosinófilos, mastocitos, neutrófilos, monocitos son los que van a encargarse a liberarse por la 15-lipoxigenasa en liberar las prostaglandinas. Activan la respuesta inmune, migración de glóbulos blancos y defensas antimicrobianas. Ahora, fíjense qué es lo que llega a pasar si yo tengo una sobreproducción de leucotrienos. Produce ataques asmáticos. Quiere decir que alguien que tenga asma es porque está produciendo muchos leucotrienos. La fuerte contracción de los músculos lisos y pulmón que tiene lugar en el shock anafiláctico es parte de la reacción alérgica potencialmente fatal. Por eso utilizamos los antihistamínicos, ¿no? Que llegamos a llegar a utilizar en individuos hipersensibles en las picaduras de abeja, penicilina y otros agentes. Entonces ya es cuando actúan y se liberan los leucotrienos en este tipo de situaciones de inflamación. ¿Sí le va a subir? Ah, bueno. ¿Ya es todo? No. No, yo me estiré. Con eso que están viendo antes de ti. No, todavía no fue. ¿Y dónde actúan? Ya voy a terminar. 3 minutos. Acciones de los leucotrienos: sistema respiratorio, sistema cardiovascular, inflamación. Ahí es donde actúan. Ahora, estos leucotrienos, ¿cómo se liberan? Por acción de la 15-lipoxigenasa y por la activación de las células. Al momento que los monocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, todo este tipo de células se incrementan en respuesta inflamatoria o en respuesta infecciosa, se liberan los leucotrienos. ¿Okay? Y por último tengo el factor surfactante. El factor surfactante es un fosfolípido, es un ácido graso, ¿sí? Que está formado de lípidos y proteínas. ¿Cuál es la función del factor surfactante? Dice, reduce la tensión superficial en la interfase aire-líquido respiratoria y es esencial para mantener abierta la superficie del intercambio gaseoso en los ciclos de inspiración-expiración para evitar el colapso de las cavidades respiratorias. El factor surfactante se sintetiza en los alvéolos. Es un fosfolípido, ¿sí? Es un ácido graso que sale a partir del ácido araquidónico, ¿sí?
hay un grupo de células que se encuentran en los alvéolos que son los responsables de la generación del factor surfactante. Se llaman neumocitos tipo 2, no se les vaya a olvidar. Este tema tendría que ser muy fácil para ustedes. La respi. Y lípidos, pues no tendría que tener ningún tipo de problema. Ahora, los neumocitos tipo 2 se encuentran en los epitelios de los alvéolos que van a producir una sustancia que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Qué es el dipalmitoilfosfatidil o dipalmitoilecitina? Lo pueden encontrar en los libros de esta manera. Sustancia química del factor surfactante que al estar disminuida reduce la presión alveolar. Bien. En los alvéolos, en la parte en la parte donde está señalizado en los alvéolos, ahí se encuentran unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Y estas células son las responsables de producir esta sustancia química que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Y este dipalmitoilfosfatidilcolina va a ser el responsable del factor surfactante, que es el que va a permitir que se pueda llevar a cabo el proceso de inspiración-expiración para que los alvéolos puedan abrirse y puedan cerrarse. Puedan abrirse y puedan cerrarse y no se colapsen. Porque donde se llegan a colapsar, se queden pegados o nomás se queden así abiertos y ya valían. No va a haber intercambio. No va a haber hematosis. Dipamitoil, fosfatidil. Entonces no se les olvide las células que se generan en los alvéolos. Neumocitos La tipo 2. sustancia responsable del factor surfactante se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. El trabalenguas. Dipamitoilfosfatidil. Dipamitoil, fosfatidilcolina. Si ponen una pregunta esa en el semanal y solo con ver esa palabra Tienen que saber, una cosa es que te pregunten las células, otra cosa es que te pregunten cuál es la sustancia química que genera el factor surfactante y que te pregunten dónde se genera el factor surfactante. mi Fosfatidilcolina. dislexia no me dice aquí. Fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. O dipalmitoilecitina, que es lo mismo. A ver, dice. Dipalmitoilecistina. Lecisteína iba a decir. Okay. Ya ahí como conclusión dice los eicosanoides. Cuando habla de eicosanoides, ¿de qué estoy hablando? Prostaglandinas, leptotrienos y tromboxanos. Juegan un papel en los procesos químicos dentro del organismo y es importante incluirlos en la dieta y ayudan al mantenimiento y crecimiento del tejido muscular, reducción y progresión de enfermedades y regulación de la inflamación y agregación plaquetaria y respuesta inmunológica. Entonces, para que vean la importancia que tienen los lípidos, los ácidos grasos en muchos mecanismos, porque luego a veces creemos que hay grasas, estructura de membrana, energía, triglicéridos, colesterol, síntesis de hormonas y párale de contar. Lo que va mucho más allá. Omega 6 van a la membrana celular y a la membrana celular, ahí con la fosfolipasa 2 se genera el ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo generamos nosotros en la célula y a partir de él utiliza enzimas COX-1, COX-2, 5-lipoxigenasa, 15-lipoxigenasa para formar prostaglandinas, leptotrienos, tromboxanos y luego ya pues hacer toda la acción y funciones antiinflamatoria para llevar a cabo la liberación de los leucocitos, evitar la agregación plaquetaria, hacer la vasoconstricción y demás. Entonces hay mucho que leer y mucho que estudiar para el examen del viernes. Va a llegar hasta este tema. Eucosanoides. Lo va a dar en las 2 horas de la clase. Sí, porque a las 11 No estoy ocupado. Ah, ok. ya programé una clase. Está bien. Químico, va a ser entonces el semanal lípidos y Es que el lípido está dentro de todo, todo. Ah, ok. Estructura, función, clasificación. Va a venir más abierto, ¿eh? Puras son abiertas. Químico, ¿qué le pasó? Se juntó con la química, ¿verdad?